Hoy vamos a abordar los aspectos centrales para diseñar una estrategia de evolución cultural para la gestión de riesgos e impactos en forma sintetizada. Cuando nos ponemos a pensar en cómo una organización tiene que hacer evolucionar su cultura, inicialmente tomamos dos aspectos. Por un lado, como casi todo diagnóstico, qué es lo que está ocurriendo efectivamente en la cultura de esa organización. Entonces uno diseña una estrategia a partir de entender el contexto que tiene esa organización. Ese es como un contexto micro, digamos, y un contexto altamente controlado. Pero después hay otro contexto más grande, que es el contexto cultural de la industria en general. La industria tiene un contexto muy parecido, si bien con matices en los diferentes países de Latinoamérica. Hay problemáticas que son similares y recurrentes históricamente, y sobre todo en los últimos 10 años se han igualado mucho alrededor del mundo, inclusive entre Oriente y Occidente. Hoy nos encontramos con problemáticas culturales muy similares en la industria de oil and gas, petroquímica y minería. Esto debido a que las tecnologías también son muy similares. Entonces, los contextos para la gestión cultural de riesgos e impactos son similares a la hora de abordarlos como macro contextos. Y después tenemos las particularidades que tiene cada organización. Para entender las particularidades de cada organización, se trabaja en diagnósticos. Se hacen ejercicios diagnósticos que nos entregan información sobre la organización. Bueno, estos ejercicios de diagnóstico a lo largo del tiempo han mutado. Nosotros, en términos macros, venimos de una industria que hace 10 años, con la práctica 435 de IOGP, presentó como novedad la idea de hacer un diagnóstico de cultura de seguridad de procesos. Entonces, si nosotros tomamos de esta parte 10 años para atrás, bueno, las organizaciones de oil and gas estaban inaugurando una forma de diagnosticar su propia cultura, y esa era la novedad. Abordar un diagnóstico de cultura de seguridad de procesos era abordar gestión, básicamente. La gestión de la cultura de seguridad de procesos era hacer un diagnóstico. Porque los diagnósticos pueden ser profundos, pueden ser multisituados y pueden ser en diferentes geografías y a lo largo del tiempo. Entonces, abordar una organización que tiene cortes geográficos extensos, jerárquicos marcados y funcionales, donde la realidad de la visión de la gerencia suele ser muy diferente a la realidad del campo, diagnosticar una organización llevaba mucho tiempo, y entonces gestionar la cultura era básicamente diagnosticarla. Esa era la industria hace 10 años. Hoy las organizaciones además requieren gestiones tácticas que giran alrededor del eje disciplina operacional. Hoy gestionar la cultura tiene que ver con gestionar la disciplina operacional en los frentes de trabajo, pero también el sentido de vulnerabilidad en las altas gerencias. ¿Por qué este cambio? Bueno, primero porque las organizaciones maduraron, pero además porque hay un diagnóstico cross-cultural. Estamos haciendo un corte grueso, ¿no? Que es dónde están hoy ubicadas las culturas para la gestión de riesgos en la industria, por ejemplo, de oil and gas. Bueno, en campos que han heredado por tradición y por cómo se ha operado en los últimos 50 años, han heredado locaciones o yacimientos o sitios con múltiples desvíos. Entonces nos encontramos con tecnología muy avanzada, cada vez más avanzada, con problemáticas que tienen más que ver con el futuro, ese futuro que va hacia net cero, pero con una realidad que tiene una herencia de pasado muy pronunciada, que es esta idea de tenemos que combatir en forma permanente la normalización de desvíos. Por eso mismo la disciplina operacional es un eje de casi toda la gestión cultural de riesgos e impactos. Entonces decía, ¿cómo se define una estrategia? Bueno, entendiendo qué pasa dentro de la organización, pero también entendiendo qué pasa fuera de la organización en términos contextuales en la industria. Y la industria que nos dice combatir la normalización de desvíos. Eso es como en el corte grueso. Y la táctica se traduce en, bueno, abordémoslo a través de programas de disciplina operacional. Con esta pequeña introducción surge, así como antes surgía la idea de entender, de diagnosticar para entender, el resultado de diagnosticar para entender
traía la noción de que faltaba instalar las temáticas. Nos encontrábamos con organizaciones muy desalineadas entre lo que veía la alta gerencia y la realidad del campo. Esto porque, bueno, nunca se habían hecho procesos de gestión cultural. Entonces, donde se producía un cambio jerárquico, geográfico o funcional, se generaba una nueva cultura. Cada vez que un grupo humano encuentra nuevos límites, ese grupo humano genera nuevos acuerdos y, por lo tanto, se genera una nueva cultura. Esa es como la base del abordaje cultural moderno, que es dejar de pensar en el individuo y pensar en el grupo. O sea, dejar de pensar en la problemática individual y entrar a la contextual. Es el abordaje también de los factores humanos, ese. Entonces, síntesis. En un pasado relativamente cercano, diagnosticábamos para entender. Ese diagnóstico táctico nos arrojaba como resultados organizaciones desalineadas. Si nos venimos a cómo se gestiona y cómo se diseña una estrategia de evolución cultural para la gestión de riesgos, tenemos que pensar en eso que heredamos antes. Ya no es tanto organizaciones desalineadas entre la gerencia y el frente de trabajo, aunque hay casos, por supuesto, sino que necesitamos combatir la normalización de desvíos. Bueno, lo dije todo un poco rápido y acomodándolo a medida que lo iba contando, pero esa es la síntesis del abordaje estratégico con el que nos enfrentamos hoy. Ya no diagnosticamos, sino que ejecutamos, y al ejecutar lo tenemos como diagnóstico también cultural. Entonces, ¿cuál es la dificultad presente o cuál es el desafío más que la dificultad presente para abordar una estrategia de evolución cultural para la gestión de riesgos e impactos? Si dijimos que hay que entender una organización en función del contexto y en función de lo que le pasa a ella misma, y que dos grandes ejes son trabajar el sentido de vulnerabilidad en la alta gerencia y tácticamente hacer que las operaciones se vuelvan disciplinadas en los frentes de trabajo, es bastante simple de entender que hay tres atributos o tres ejes principales que se pueden abordar en el presente, que son sentido de vulnerabilidad, combatir la normalización de desvíos con todo lo que tiene que ver con cómo aprende una organización y el cumplimiento de procedimientos, y toma de decisiones en función de riesgos. Esos son los tres grandes ejes que se abordan en disciplina operacional en un frente de trabajo y en el cambio cultural que se están produciendo en las organizaciones que se van alineando a lo largo del tiempo, como decíamos antes. Ahora, ¿cuál es el atributo de futuro? Entendiendo que han cambiado muy rápidamente las tradiciones de liderazgo. De esa industria de liderazgos verticales, como hemos hablado hasta el hartazgo, donde lo que había que hacer era obedecer a las personas y no a los procedimientos, y entramos en liderazgos mucho más modernos, aunque todavía conviven con esos viejos paradigmas de liderazgo, pero estos liderazgos modernos que básicamente tienen este gran problema que es liderar la complejidad, y donde ya no hay tanto compartimiento estanco, sino bordes que a veces se hacen medio difusos y entonces requieren de otro tipo de habilidades, aparece como un rasgo estratégico de futuro todos los atributos vinculados a la proactividad. Si bien la proactividad no es nueva como tal, los atributos vinculados a la proactividad, involucramiento temprano, planificación, gestión de alertas tempranas, todo lo que tiene que ver con anticiparse desde el diseño hasta la ejecución, pasa a ser un rasgo determinante de las nuevas estrategias. Es decir, necesitamos, en la industria de oil and gas, necesitamos culturas ágiles, es un poco aventurado por el tipo de industria que es. No es lo mismo la palabra agilidad para organizaciones cuya pirámide es prácticamente invertida, porque las decisiones se toman en el front, es bastante improbable que una decisión se tome en un frente de trabajo a menos que sea táctica. Entonces, la agilidad no termina de ser una práctica que para oil and gas, por ejemplo, sea aplicable en los términos con los cuales la agilidad se está aplicando en otras industrias actualmente, pero sí el universo de ideas vinculadas a la anticipación. Entonces, un nuevo atributo, un cuarto atributo, un atributo de futuro hacia net zero, es la idea de culturas de involucramiento temprano o de fuerte anticipación de los temas. Culturas que tengan pensamiento de hierro para planificar. Y para cerrar esto, fui a buscar, porque tenía como una leve sensación de que la idea de proactividad no es una idea nueva, pero estaba como rastreando un poco desde dónde venía en la literatura de management,
Y efectivamente la encontré en el libro 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Entonces miren desde dónde viene en el management la idea de la proactividad. Es el hábito número 1, que es ser proactivo. Bueno, en otro episodio vamos a tomar los hábitos de De Bono, pero el hábito número 1, que tiene que ver con básicamente enfrentar lo proactivo y lo reactivo, voy a leer como una pequeña nota, dice: ser proactivo significa que tu vida es producto de tus valores y no de tus sentimientos. Es producto de tus decisiones y no de las condiciones. Fíjense, recién hablábamos de tradiciones de liderazgo donde una persona decidía, y cuando una persona decide y no decide el contexto y las decisiones no son sistémicas, quedamos como atrapados en la vida emocional la gestión de riesgo queda atrapada en la vida emocional de una persona. Bueno, ya lo abordaba De Bono cuando abordaba esta idea del hábito número 1, que es el de la proactividad, y me gustó cómo lo presenta porque dice la idea de proactividad como un valor, la vida subordinada a valores y no a estados emocionales. Lo interesante de la proactividad como valor, estoy hablando de un material publicado en el 89, ¿no? Y que todos conocemos, los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, cuyo primer hábito es ser proactivo, y para ser proactivo tenés que estar subordinado a valores. La característica es que los valores rara vez son personales, sino que son organizacionales. La gente, en términos culturales, cuando digo la gente, los colaboradores, respondemos en los entornos controlados, que son los entornos organizacionales, a los valores que tiene la organización. Una organización que define, que decide en función de riesgos, va a tener colaboradores que deciden en función de riesgos. Es muy difícil oponerse a los acuerdos colectivos de la cultura. Bien brainstorming, el comentario, el capítulo de esta semana. Síntesis de la síntesis: hoy por hoy, en términos tácticos, para una estrategia se aborda el sentido de vulnerabilidad, sobre todo en la alta gerencia, la toma de decisiones en función de riesgos y el combate a la normalización de desvíos en los frentes de trabajo, y le adosamos un nuevo valor, un valor de época y de futuro, que yo creo que es el desafío que van a tener las organizaciones para gestionar su cultura. No es ni más ni menos que todo el universo de la proactividad, que ya en el 89 lo abordaba Covey en este clásico del management, los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, con su primer hábito que era ser proactivo. Así que bueno, hacia allá vamos, hacia culturas de involucramiento temprano para la gestión de riesgos e impactos. Bueno, gracias. Cerramos por esta semana.